Esta app se dedica a la optimización del factor de potencia de un circuito con una carga RL sometida a una tensión con dos frecuencias mediante un único condensador, un shunt en paralelo de capacidad C. Estos cursores seleccionan la tensión de la segunda frecuencia. Se supone que la de la primera frecuencia vale 1, el valor de la impedancia, perdón, el valor de la autoinducción, el valor de la segunda frecuencia, suponiendo siempre que la primera vale 1, son valores relativos, y aquí la capacidad de compensación. Con estos valores, tal cual se presentan aquí, se observa en este diagrama lo siguiente. Este punto indica, bueno, aquí abajo, en el eje de las X, están los valores de potencia activa. En este caso, para esta configuración, para esta compensación, bueno, en general para esta configuración, la potencia activa tiene este valor. Este sería la potencia debida a la primera frecuencia y esta debida a la segunda frecuencia. Y esta es la potencia total, la suma de las dos, 0,2 más 0,4 da 0,6. Bien, pues sobre esta potencia activa se localizan los puntos de potencia total en función del diámetro de la radio de esta circunferencia. Esta circunferencia nos mide, aquí están los valores en coordenadas polares, 1,42 es la potencia total y 65 es el ángulo cuyo coseno es el factor de potencia. Esta sería la potencia sin compensación. Esta es la potencia con la compensación dada por este condensador y esta es la potencia de compensación máxima, que es la que estamos intentando localizar mediante esta app. Podemos ver, variando la capacidad del condensador, que si la eliminamos, si desaparece el condensador, las dos potencias son las mismas, es decir, la potencia de compensación es igual a la potencia inicial. Vamos compensando aumentando la capacidad y vemos que se va reduciendo aumentando, mejor dicho, el factor de potencia hasta llegar a un valor óptimo que coincide con el punto azul, con el punto rojo, y después, si sobrecompensamos, volvemos a a disminuir el factor de potencia. Incluso podemos llegar a tener una situación aún peor que si no compensáramos nada. Esto es el funcionamiento esencialmente de esta app. Localizar, aunque ya está localizado mediante esta línea. Esta línea une todos los puntos de máxima compensación óptima en función de la frecuencia. Es decir, si variamos la frecuencia, vemos que el punto rojo se desplaza entre dos extremos. Un extremo es cuando las dos frecuencias son iguales, entonces ahí se puede realizar una compensación total, se puede compensar por completo, porque las dos frecuencias son iguales y un condensador compensa el factor de potencia por completo cuando las dos frecuencias son iguales. Y al ir aumentando la segunda frecuencia vemos que cada vez es más difícil llegar a una compensación aceptable. Es decir, el condensador, hay un momento donde ya no compensamos más, no podemos bajar de esta línea. Incluso si aumentamos mucho, vemos que hay un punto donde, un límite, en este caso no se llega a él, pero donde se aumentan mucho las frecuencias, la compensación prácticamente es irrelevante. Es decir, hay muy poco margen para la compensación, con un único condensador, ya digo. Eh, También podemos ver que la autoinducción, varía el diagrama y sobre todo, sin embargo, vemos que todos los puntos de la potencia inicial están situados sobre una misma semicircunferencia. Esta semicircunferencia es el lugar común de todos los puntos de la potencia. Esta sería la potencia cuando las dos frecuencias son iguales y esta sería la potencia cuando la segunda frecuencia es muy grande y esta es la potencia en el punto de frecuencia seleccionado. Esta circunferencia depende de los valores que tome V. De hecho, está aquí anotado que es V cuadrado partido por R. Como R es igual a 1, en este caso, pues el diámetro de la circunferencia va desde 0 hasta V cuadrado. Vemos que V lo que hace es aumentar el tamaño de la figura geométrica. Esto es básicamente la interpretación. Aquí aparece el valor del condensador para la compensación óptima en función de los parámetros que se hayan seleccionado. Y hay varios selectores aquí
Bueno, también es posible aquí simplemente observar el triángulo de potencias. El triángulo de potencias vemos que oscila desde un valor sin compensación a la compensación máxima. El triángulo es menor, y si seguimos el triángulo se puede hacer incluso mayor. Lo deseable es que sea lo más pequeño, lo más bajo posible, es decir, el coseno aumenta a medida que baja este punto. Aquí se representan las impedancias, aquí sus inversas y aquí las intensidades. Por ejemplo, podemos representar las impedancias inicialmente, la inversa de la impedancia y la intensidad correspondiente. Eso es para, pues si hace falta, contemplar estos valores. Aquí también son los valores máximos, los valores para la compensación máxima. Y finalmente, en estas dos casillas de verificación, por un lado podemos escoger visualizar unos elementos que son más bien de carácter geométrico, que corresponden con las impedancias inversas, es decir, la impedancia inicial tiene una inversa que está situada, es la Y. La Y, utilicé esa letra para no llenar demasiado de letras el diagrama. ¿Cómo se establece esto? Pues es a partir de la circunferencia unitaria. Vemos que esta circunferencia se activa al darle aquí. Primero se invierte geométricamente este punto con respecto a esta circunferencia, con lo cual lo que se hace es la inversa del módulo. Y después lo que se hace es invertirlo con respecto al eje X y se hace el opuesto, se cambia de signo el argumento. Esto lo realicé así porque no desconocía en este momento que GeoGebra permite trabajar con números complejos y hace la inversión directamente. Eso en otra app ya lo resolví, por lo tanto no tiene mayor interés. Y esta parte, esta parte es curioso. Hay un punto que yo le llamo punto pivotal, que es el que une los puntos de las inversas de las impedancias. Es decir, estos puntos las impedancias óptimas están unidos por una línea que pasa siempre por un mismo punto pivotal. Aun si vemos que varía, bueno, ahí no, variamos la indutancia del solenoide y vemos que ese punto está siempre dentro de la línea, incluso aunque variemos la frecuencia, ese punto siempre está en la línea, siempre están unidos por una línea. Eso puede tener interés o no para la resolución gráfica del problema. ¿Cómo se establece ese punto? Pues vamos a aumentar un poco el diagrama mediante dos circunferencias. La primera circunferencia, la circunferencia verde, va desde un medio, el diámetro va desde un medio hasta 1. Y esta circunferencia tiene ese lugar común de todos los puntos centrales de esta segunda circunferencia. Esta segunda circunferencia contiene los puntos pivotales, es decir, estos puntos siempre están sobre esa circunferencia. Entonces, bueno, pues es una curiosidad geométrica y aparece aquí. Y nada más.